Hola, buenas tardes. Aquí veo John, ya nos escucha los demás. Me parece que tenemos buena señal. Luis Fer, me presenta 6:42. ¿Está Luis? Bien, bueno, vamos a venimos y entonces a trabajar hoy en los temas asociados o relacionados con el hacer específico de dentro de los procesos, un poco de la forma de se llevan las actividades de I más D más I. Esto siguiendo la, en la línea de lo que pide, que finalmente pide una descripción un poco relativamente detallada de lo que duran tanto los proyectos como qué tipo de prácticas la organización ejecuta, y en ese sentido esa descripción ha sido un ejercicio interesante para las organizaciones. Hemos estado trabajando este tipo de procesos porque de un parte pues el deseo es para hacer y abordar problemas es muy amplio, que hay mucha teoría y poca práctica. Entonces, pues finalmente lo que de alguna manera hacer es hacer, y valga la redundancia. Después va a encontrar como, como de ir a una vitrina de esas pastelerías que nos gustan y vemos montones de dulces que parecen deliciosos, pero pues a la final entre el presupuesto, el contenido de azúcar, la dieta y finalmente en sentido estricto la noción de racionalidad, pues uno dice no, pues, no puedo comérmelos todos, no puedo llevarlos todos. Sin embargo, están ahí, y en la medida en que pues tiene uno presente, porque siempre hay nuevas ocasiones y nuevas oportunidades de echar a andar cosas. Entonces, en, a pesar de que pues, esto es una disciplina de muy poco tiempo en términos de desarrollo de teoría, hay bastante teoría y bastante, y además demasiada si se quiere, en términos de lo difícil que resulta en muchos casos bajar esa a la práctica. Creo que una de las principales contribuciones que hizo con su herramienta del Canvas fue justo construir un modelo conceptual, una herramienta y una guía de aplicación que aunque distrae un poco, o sea, se ha malversado por poner en mucho la lógica de la aplicación de la herramienta Canvas, bien aplicada, tal como la describen sus autores, es muy robusta. En la lógica de algo de simplificarla no se baja tan bien, pero más allá de eso, pues ha sido interesante ver cómo efectivamente de los métodos, pues lo que quieren mucho es bajar a las técnicas y muy seguramente a los formatos, y ahorita justamente nuestro ejercicio está viendo un poco cómo conectamos esto con herramientas informáticas, es una cosa, y dos, cómo cerramos el bucle también para que la información, por decir algún momento, se va desagregando entre unas teorías, unos métodos y unas técnicas, unas actividades específicas o unos formatos, pues se devuelve justamente a
construir y generar feedback sobre esas teorías, esos métodos y sobre esas herramientas. ¿Para qué? Para que la aplicación misma de eso evolucione y no tengamos herramientas DOFA aplicadas durante 20, 25 años, sino que finalmente esto se vaya incorporando. Es difícil, pero bueno, estamos trabajando, es un problema de gestión de conocimiento, además lo que estamos viendo. Pero bueno, en la práctica y en lo que hace uno en la empresa, pues finalmente el ejercicio de tener como una capacidad de desagregar, de bajar la muy concretas y en ese sentido moverse generar resultados muy concretos, porque también es un punto clave en todo esto. Y es que pues, usar mucho y echar mucha carreta y hacer todos los cursos que como este, pero pues al final del día el tema particular y como es yo qué ejercicio y cómo efectivo. Es justamente lo que yo diciendo Ramiro, mira, aquí con los estados financieros, esto es lo que identifico, o sea, esto es lo que puedo descontar de impuestos, sí, lo validamos, sí. Otra persona me dice, mira, usé ciencias y encontré esto, no sabía, y además pues ya tengo como un espectro de personas y redes con las cuales por lo menos indagar sobre trabajos que están, ok, eso es lo que hay que hacer. Y obviamente pues la extensión del curso e incluso la densidad de contenidos no dan, por ejemplo, para hacer algunos ejercicios aplicados de formulación de proyectos o cosas de ese estilo acá, pues no tendríamos cómo. Pero, pues a la final, en mucho eso es cómo se materializa lo que hacemos, ¿sí? A través de procesar información, tomar decisiones, procesar información y estructurar escenarios para una posible decisión, captar información, filtrarla y con base en eso orientar una estrategia. Identificar una información de entrada como puede ser por ejemplo una convocatoria y traducirla en me postulo, elaboro una propuesta y ahorita justamente estaba viendo que hay en el WhatsApp hay unos diálogos de, bueno, yo tengo esta duda, esta inquietud, yo comparto la información, así funciona en la práctica así y me alegra además que funcione así en, en mucho porque finalmente esa herramienta del WhatsApp bien manejada como hasta ahora pues es maravillosa. Bien, ahí me confirman escuchando que aquí me mostró un momento que había como un problema de conexión y me confirman si están viendo mi pantalla. Gracias. Evaluación un poco para que esto funcione. Aquí de proyectos, entonces él puede aportar mucho más de lo que yo sé. Yo no soy PMP, no he hecho ninguna certificación de esas, ¿no? O voluntad o sobran excusas. Pero bueno, no se da la ocasión, nos ha tocado estudiar estos temas y estas metodologías muy empíricamente, sin la lógica de acercarnos a una certificación, sino más un poco en el. Y aquí me voy a volver un poco a varios conceptos
son relevantes. La disciplina de gestión de proyectos siempre consideró a la investigación, desarrollo e innovación como una especie de bicho raro, y todavía yo creo. ¿Por qué? Pues porque las teorías de gestión de proyectos, pues también como todos, fueron construidas en enfoques lineales, en enfoques de secuencias, en enfoques muy planos, muy centrados posiblemente en lo que era la obra civil o la obra que pretende entregar un resultado concreto, específico y por demás decirlo certero, entre comillas, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia no pasa con las obras civiles, lamentablemente, ¿no? Entonces ahora estamos discutiendo cómo es que por la obra que no se hizo, el Estado tiene que pagar por lo que no se hizo. Pero los principios orientadores de obras civiles, que es de donde mucho más se ha trabajado la disciplina de los proyectos, pues es que el proyecto es hacer el puente y el resultado concreto es que el puente exista, ¿sí? Luego en la teoría de software, eh, en la teoría sobre los proyectos de software o la industria del software, incorporó muchos más elementos y incorporó sobre todo enfoques alternos que ya no se ubican tanto en una secuencia estricta de yo primero planeo, después ejecuto y después evalúo, sino que pues se incorporaron herramientas, y esto estoy hablando hace 60 años, un poco más de casi 70, sin el casi de, por ejemplo, las metodologías de o los métodos de ruta crítica, el CPM y el PERT, como mecanismos o instrumentos que permitían estructurar o gestionar proyectos, pues con un poco más de flexibilidad, entendido esta en que pues desagrego la ejecución en un conjunto de actividades, puedo ejecutar algunas de ellas en paralelo, estoy atado a los recursos y gestión de proyectos se vuelve un problema de inversión de operación, de ingeniería aplicada. Por ahí surgían muchos los temas, pero a la final flexible un enfoque muy basado en una secuencia en donde típica pues había un inicio claramente definido y un fin claramente definido en términos de tanto tiempo, recursos como resultados esperados. ¿Qué limitación tiene esto cuando hablamos de investigación y desarrollo? Una de las características particulares de la investigación o de la innovación es que hay un nivel de incertidumbre. Ahora, la incertidumbre me lleva a plantear que los resultados asociados a un proceso de investigación y desarrollo e innovación, pues no se pueden establecer en sentido o en un punto como objetos tan, valga la redundancia, digamos, el paralelo, ¿sí? No es el puente o no es únicamente el nuevo producto puesto en el mercado vendiendo y facturando con unas características, porque sí, pues existe ese nivel de incertidumbre. Y tan es así que pues, en la lógica de investigación usted haga desarrolle todo el método, se gaste los recursos y a la final entre que no es viable, que tal como lo planteaba Thomas Alva Edison, pues tuve que descubrir mil maneras de cómo no funcionaba para encontrar la que sí funcionaba, pero pudo haber sido al intento número 1000, a la iteración número 1000,
a la iteración 3000 o a la iteración 10. ¿Y quién me dice eso pues hay esos niveles de incertidumbre dentro de la investigación y desarrollo? Entonces, claramente, los proyectos o estos enfoques que básicamente parten como de un, por llamarlo así, una meta manifiesta y específica y es que se logra el objetivo, pues no pasa a, no, no, no sucede en la lógica de los procesos de investigación, desarrollo y innovación. O no sucede, muchas veces el resultado es, no se puede. No es viable con la tecnología actual, no es viable, no es financieramente posible, no logra el nivel de desempeño que, sin embargo, eso no significa que sea un desperdicio, ni más faltaba, y no significa que de alguna manera, y bueno, es que el problema es que aquí cuando uno juega con juntas directivas o con gente que maneja las finanzas, pues también es muy duro decirles, mira, no, pues, no logramos el objetivo, pero aprendimos. Pues duro, ¿no? O si tuvieron la oportunidad de ver el video de Charles Lesbider, eh, compartí por allá en la primera sesión, pues él les decía eso, ¿no? O sea, si yo llego como como responsable de innovación a una empresa y le digo a mi junta directiva o mi gerente esto que no tengo cierto, pero además no tenemos muy claro si a la gente le va a gustar y puede haber una buena oportunidad de negocio, pues con todo ese mar de dudas me van a sacar corriendo, posiblemente me despidan, ¿sí? Y típicamente era mucho más fácil conectarse con lógicas en donde yo puedo decir, no, mira, la tendencia del mercado dice esto, el mercado está creciendo de esta manera, las cifras son estas, siempre uno cuando, pues, suponiendo que hay fuentes confiables de información, ¿no? Entonces, pues, en Colombia es ahora que no resultados esto en un contexto donde hay información, donde yo puedo predecir algunas variables, el crecimiento y el comportamiento de las mismas, entonces yo puedo planear que voy a lanzar un producto para que si el producto captura un X porcentaje del mercado, eso será tanto dinero y podemos lograr con eso tener una rentabilidad. Oye, ¿sí? Pero pues eso se está alejando mucho de los enfoques justamente de investigación de selección, pues porque si hay tantas certezas, la gran pregunta es en dónde está innovando usted o qué es lo que usted está investigando si hay tantas certezas, tal vez simple y sencillamente lo que es conectar un código disponible y pues no por eso deja de ser valioso en la práctica, pues seguramente lo que otro ya lo hizo y en la medida en que lo hizo, pues lo que está es ubicándose en un contexto finalmente lo que usted está tratando de innovar otro ya lo intenta. Bien, me dice experiencia, imagínate, eso es un factor valioso, pero estamos trabajando más que de experiencia de sistemación de ese concepto de yo llevo 20 años haciendo, sino de cómo los hechos y cada cosa que las anécdotas que suceden en los proyectos le generan retroalimentación al proceso. ¿M? Y, sí, exactamente, Patricia, el video de Charles Video. Entonces, en los últimos años, pues ha surgido una serie de metodologías asociadas a la gestión de proyectos que tienen un enfoque dinámico, ágil, muy centrado, o tal vez no centrado en la definición de grandes
atributos o en el acopio de grandes volúmenes de información, no muy guiados por esa lógica poco de la gran obra civil, que pues, es decir, lo que sí, que la prefactibilidad, la factibilidad, la viabilidad, la ingeniería de detalle, y ahí sí cuando tenemos todo eso, entonces ejecutamos la obra, sino moviéndose al otro extremo y es un poco con las incertidumbres, conectándose muchísimo con el usuario, con el cliente, con lo que está pasando en el día a día y en esa lógica fraccionando el proceso en una serie de ciclos en donde dentro de esos pequeños ciclos se definen objetivos y requerimientos muy concretos y en la medida en que se logran, se va avanzando en propósitos mucho más grandes, se van incorporando en la mitad del proceso nuevos requerimientos porque se es muy flexible en la lógica de integrar esa nueva información y nueva información que proviene de las anteriores iteraciones, uno, pero también de lo que va sucediendo en el día a día y de lo que va generando o del feedback que van generando nuevos usuarios, ¿cierto? Y que además incorpora un concepto que es el famoso concepto del pivotaje. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que en mucho eh, usted puede que pierda su esfuerzo, entre comillas, porque no logra llegar al punto final que había previsto, pero sí puede migrar con ese proyecto a un nuevo proyecto que pueda desarrollarse en otro contexto o que tenga otro propósito, ¿cierto? Entonces, eso así visto es un poco los conceptos de las metodologías ágiles y ahí de nuevo bienvenidos los comentarios de las que saben mucho más de eso. Un poco el contexto para todos es clave. Obviamente también hay unos esquemas, unos conceptos ahí del el concepto del escalado y es en la medida que yo voy haciendo y desarrollando, incorporando funcionalidades y trabajando, donde yo también necesito llevar eso o pasar de un ambiente de prueba y después de funcional a un ambiente de producción en masa. Y bueno, ahí hay dos cosas, ¿sabes? Una es que, pues cuando veíamos la experiencia de quien y además que pues es emprendimiento digital en mucho o proyecto de transformación digital. Entonces, vamos por ejemplo con alguien o discutíamos no experiencia, con alguien de una de estas aplicaciones digitales de mercado y de la venta de que quieren sustituir al supermercado y bueno, en un momento determinado la línea de estas algunas se orientaron a ser como un intermediario, es decir, yo le digo a usted cuánto está en Carulla y le consigo y le mando el mensajero, un poco emulando lo que hace Rappi. Y otras se movieron más a yo efectivamente soy un supermercado virtual, supermercado en una aplicación. Y con una de estas, que es la segunda, nos comentaba la experiencia, nos decía, prácticamente todos los días estamos cambiando la logística, prácticamente todos los días estamos incorporando productos nuevos, estamos cambiando la lógica del sistema de información, estamos cambiando un montón de cosas prácticamente todos los días. Y lo explicaba en un curso de especialistas en logística y la gente que venía de la logística, pero luego la meta no
estabilizar y lograr hacerlo más estable, logra. Entonces si miramos a ver qué mejor. Pero usted me coman si me escucha, porque posiblemente se cortó. Y eso. Y que el propósito era utilizar los sistemas pues para después mirar a ver cómo se mejoran y resulta que usted me está diciendo que eso cambia todos los días, ¿cierto? Y claro, es muy difícil si usted aborda con tradicional que vamos a sentarnos a planear rigor. Después de que planeemos, entonces ahí sí ejecutamos. Resulta que cuando usted terminó de planear ya cambió todo, ya el escenario cambió. Y como el escenario cambió, pues, siendo muchas veces un tiempo perdido entre comillas y o sea lo que no quiero caer en un error ahí. Se necesitan también formas de planeación alternativas para este tipo de esquemas y o algunas cosas como las que comentaba Juan Diego, esquemas híbridos en donde algunos componentes de proyecto los ejecutamos de forma tradicional, otros de forma ágil, típicamente proyecto que incluya software como un componente, pero que tenga otros elementos, software de manera ágil. Lo otro, mire a ver de pronto, porque sí requiere algunas metodologías con más estructura, con más estructura. Y, y, y eh, es decir, se conoce como, luego vamos a ver, estubidón, ¿sí? Pues justamente lo que buscan es solventar mucho de la incertidumbre también de forma muy rápida. Y si cabe el concepto fraccionar la incertidumbre. ¿Qué significa esto? Pues que si en una lógica estructurada de métodos de proyectos estructurados, entonces yo puedo decir que hay un conjunto de supuestos y que pues esos supuestos son incertidumbre y que derivado de ese conjunto de supuestos hay unos riesgos y que yo mapeo esos riesgos y hago un plan de gestión del riesgo. Pero pues sigue siendo un nivel de incertidumbre grande. Pues con estas metodologías ágiles lo que yo hago es fraccionar esa incertidumbre para ir resolviéndola poquito a poquito y en la medida en que voy resolviendo esos ámbitos que generan incertidumbre, me voy acercando mucho más a el logro de unos objetivos. Entonces, por ahí va la cosa. eh, y digamos un poco también esto como contexto, lo que significa gestionar proyectos en múltiples ámbitos. Entonces, ¿qué veíamos dentro del trabajo que hemos hecho con las empresas? La primera o la más notorio, el vacío más notorio que encontramos es que justamente pues ese concepto de proyecto no se tiene claro. Y entonces dijimos, venga, pero pues, nosotros en nuestro esquema conceptual incorporamos el tema del proyecto como un objeto de conocimiento que definido a partir a partir de la definición del PMI, entonces nos habla de actividades interrelacionadas, es decir, que hay una secuencia, así, entonces, y aquí hay secuencia, aquí también, y aquí también hay una secuencia.
que buscan alcanzar un objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, pero entonces en investigación y desarrollo del objetivo, muchas veces el objetivo no está asociado en sentido estricto eh, a unas metas, ¿cómo decirlo? El pragmatismo, voy a tener esto exitoso. No, no, el objetivo de investigación, por ejemplo, está asociado de un método de investigación. Verbo y gracia. Vamos a hacer un proyecto de investigación para que incluye determinar si hay oportunidad de mercado para un producto. La meta de investigación de mercados. Hacemos la aplicación correcta. Al final el resultado es no, no hay oportunidad de mercado para ese producto. Y entonces, pues sí, se cumplió el objetivo. El objetivo no era la positivista de que claro, que ahí se falla también mucho. Es que el estudio de mercados me tiene que dar que hay oportunidad. No, el estudio para saber si hay. Es que de mercados necesito 5 cartas de compromiso de clientes. No, pues, no, pues porque no sabe si efectivamente hay clientes. Pero bueno, es una cosa. Se logra el objetivo, se ejecuta en un tiempo y hasta más se destina un conjunto de recursos. Y entonces, lo que veíamos ayer, voy a destinar tantas personas, tanto tiempo, me vale tanto, voy a contratar un consultor externo, voy a adquirir un software, voy a pagar por el procesamiento de información o voy a buscar quien me haga las encuestas, ese tipo de cosas. No es lo mismo proyecto que una idea. Porque y me es lo mismo un proyecto que una idea. Y es que en esto sí nos hemos visto mucho. Muchas personas dicen, es que yo tengo un proyecto. Y cuando va uno a mirar, en sentido estricto, lo que tienen es algo que dice, primero, de forma muy simple, descrito, o sea, expresado de forma simple y descrito de forma básica. ¿Esto qué es? Pues que hay gente que dice, a mí me gustaría. Bueno, pero eso no es un proyecto. Que a usted le gustaría, ¿sí? Tiene un interés. O necesitamos ahorrar costos. Pues sí, todo el mundo necesita ahorrar costos. Pero en sentido estricto, pues decir que hay que ahorrar costos no es un... E incluso decir que hay que ahorrar eventualmente lograría todavía no es un proyecto, ¿sí? Podemos incorporando materiales distintos, ¿sí? ¿Cuáles? Y en sentido estricto, esos materiales cumplirán las especificaciones que necesito. Entonces, o que es que sería automatizar la empresa. ¿Sí? No, pero específicamente eso, cuál es el alcance y qué implica y en qué tiempo y en qué momento. Este tipo de cosas. Obviamente individual o colectivo, ¿sí? Las ideas pueden tener ese carácter de los clientes quejándose o un solo cliente quejándose. ¿De qué tipo son las ideas? Pues cambió la ley y pues cambió la ley, no sé, el proceso, el procedimiento, el producto. Ah, bueno, no sé, pero toca. Pues es escrito, pero ahí usted no tiene proyecto. Y aquí hago un paralelo incluso entre cosas como lo que podemos plantear como pregunta o como afirmación, y hay una distancia gigante entre una y otra, ¿no? O sea, sí, o sea, tal producto, tal objeto, ¿podría ser más rápido? O
Una cosa es efectivamente poder afirmar que, y cuando lo digo ahí, pues lo que quiero es eso, ¿no? O sea, una cosa muy distinta es ser capaz de afirmar que efectivamente nuestro producto debe cumplir con una especificación que no cumple actualmente por alguna razón, a cuestionarse si efectivamente iba a cumplir con eso. Y bueno, por ahí otras cosas que típicamente los clientes buscan, ¿no? Por ejemplo, si el tiempo que hace esto o otro, o sea, de pronto es más versátil o más productivo, o en la medida integra más funcionalidades, ¿no? Y pues obviamente todo lo que quieren pues son entradas del proceso, pero no son proyectos, son ideas. Tampoco es lo mismo un proyecto que una oportunidad. En el modelo conceptual nosotros definimos oportunidad como concatenar una o varias ideas y en la lógica de esa concatenación, pues orientar a la acción para llevarlas a la práctica, valorar que efectivamente pues tienen algún grado de viabilidad. ¿Sí? Cuando uno determina que una idea es una oportunidad, es porque pues está haciendo un juicio de valor sobre que efectivamente esa propuesta, ese sentimiento, esa queja del cliente, pues tiene un sentido en la medida en que lo conecto con algunos elementos de mi organización, de mi contexto, de mi estrategia, puede ser, pero no necesariamente, y eh, me motivan y terminan mejor llevarlo a la práctica. Entonces, esa frase que tengo abajo ahí, donde dice la estrategia, ¿sí? Entonces, ojo que la oportunidad la cruza con la estrategia y posiblemente, si no la cruzara, entonces simple y sencillamente no era oportunidad de nuestra empresa. Una cosa muy importante y es que es un contexto en el cual nuestra empresa pues se conecta. Lo que es oportunidad para unos no lo es para otros. No sé si les había comentado el caso de Xerox y las tecnologías PDF. Las tecnologías PDF, o sea, usamos PDF, ¿sí? Es una tecnología que fue desarrollada en un laboratorio de Xerox, la empresa que generaba documentos, y pues, en su momento, por algunas circunstancias que en este caso, no de todo, el caso es un poco más largo, Xerox decidió no apostarle a esa tecnología. Y pues los que crearon esa tecnología montaron una empresa y con el tiempo tan grandes como Xerox. Pero pues Xerox dijo, no, no, nuestra empresa de tecnología no tiene oportunidad. Esa propuesta aquí y ya. ¿Sí? Ahora pues esto puede ser, Xerox no la vio la oportunidad para hacer, no vio esa oportunidad. Y, y cuál es pues que si a mí me dicen, lo traigo, pues me pongo como ejemplo personal. Nosotros aquí donde vivimos ahora, en una finca que tiene que ver con unos conceptos de agroecología y pensando en cómo dinar la inversión en el campo y cosas de ese estilo. Entonces, yo aquí traigo palabras como minería, como petróleo, como uso de plásticos, como algunas pues, no encajan en ese proyecto y pueden tener factibilidad en ser innovadores, pero no en esa filosofía. Ahora, aquí la otra frase, cuando digo, por ejemplo, en el caso que la empresa considera por eso de tecnologías, también definiendo un foco, ¿sí?
y está definiendo un particular en una tecnología específica, conecta, valga, con una necesidad, ¿sí? Seguridad en transacciones y que además es una necesidad que está unos clientes, pero no actuales, ¿sí? Entonces, si uno mira esta oportunidad, está definida en actuales clientes que se conocen, que si no los mantenemos se pierden, se van y que tienen una necesidad, un temor, un malestar asociado a la seguridad en las transacciones y la estrategia incluye explorar o usar esas tecnologías blockchain. Ahí hay una oportunidad descrita. Ahora, pregunta, ¿y si blockchain no funciona? ¿Y si blockchain es demasiado caro? ¿Y si blockchain? ¿Y si de aquí a mañana surge otra tecnología? Bueno, pues hoy la oportunidad para esta organización que a manera de ejemplo he traído es esa. Pero eso es un poco el tema de la oportunidad. Aquí podría yo incorporar, entonces decir, bueno, cuando yo digo nuestros actuales clientes es porque yo puedo definir a partir de los datos de mis actuales clientes ventas, ingresos, rentabilidades y cosas. Era para captar nuevos clientes, bueno, pero pues, ¿cuántos son esos nuevos clientes que espero captar? Entonces, ese, ese es un... Ah, bueno, pero un proyecto no es, bueno, tengo proyecto, simplemente definí en el cual voy a formular o podría formular proyectos. Firman, si me están escuchando bien, están viendo la presentación. Bien, ahora, tampoco es lo mismo que tecnología. En el trabajo actual que entendemos la tecnología como un elemento que permite construir artefactos y esos artefactos pueden ser naturales artificiales, transformar materiales y o información en un elemento que genera valor para alguien. ¿Sí? Entonces, pues por un lado, la tecnología son artefactos. Okay. Y artefactos que pueden ser naturales o artificiales, y aquí cabe incluir reales o virtuales. ¿Qué es eso? Bueno, pues vámonos a lo básico. ¿Yo qué puedo hacer con una herramienta como Microsoft Excel? Yo puedo hacer unos cuadritos e imprimirlos y para tener ahí cosas para colorear, ¿cierto? O yo puedo usar los arreglos matemáticos en las celdas y hacer cálculos automáticos. O simple y sencillamente registrar datos en celdas sin ningún arreglo matemático. O matemática, yo voy incorporando una nueva celda, me haga la suma, me haga el... Yo puedo programar funciones, macros automatizadas y puedo hacer una construcción de unas tablas dinámicas en donde si yo cambio un dato en una, eh, me cambie todo y yo puedo que ese artefacto yo le ingreso datos y él me haga gráficas. Entonces, eso es un artefacto. Ahora, artefactos naturales, sí, claro, hay algunos eh, artefactos en cuenta que es la construcción o el uso, ¿no? Entonces, pues, una caída de agua, una cascada, es un artefacto natural. Que si yo le coloco una rueda Pelton, puedo generar energía. Una corriente de viento.
es un artefacto natural que puedo usar, ¿sí? Pero incluso eventualmente yo podría considerar que puedo crear una corriente de viento. Y claro, los artificiales típicamente los... Y yo puedo transformar un conjunto de materiales, la energía del viento o los ingredientes que contiene una fruta o la información, ¿sí? Los datos que están en una tabla de Excel o los datos que están en una base de datos, en algo que es valor percibido para personas o organizaciones. Es decir, yo puedo decir, esta fruta contiene X ingredientes y yo transformo esa fruta en una pulpa de fruta, congelo y la coloco en un empaque, puedo lograr que las personas la compren. Primero, la fruta es rosa, ¿sí? Es gustosa, es decir, hay una perspectiva de valor. A algunos les gusta, a otros no. Pero eh, elaborada como pulpa congelada, es muy rica porque la gente la puede con tranquilidad, no con cáscaras, no con elementos que le generan residuo y puede tenerla en su congelador 6 meses. Todas esas son perspectivas de valor que me llevan a mí que pues hay una oportunidad a que producir pulpas de fruta de X fruto, pero eso suceda necesito una máquina que extraiga la pulpa, necesito un conjunto de elementos que permitan preservarla sin deterioro y necesito además una máquina que la congele y necesito además una logística que me mantenga ese producto congelado hasta que le llegue al cliente. Eso son la suma de las tecnologías. Y aquí hay una cosa muy importante y es que las tecnologías típicamente no son o no son necesariamente algo que se vende a clientes finales, sino que se incorporan como bienes intermedios en productos finales. ¿Esto qué significa? Significa que cuando usted, por ejemplo, tiene su teléfono celular, pues su teléfono celular tiene un montón de tecnologías incorporadas que a usted le permiten ver, tomar fotografías y compartirlas, tomar videos y compartirlos, enviar mensajes de texto por diferentes aplicaciones, hacer llamadas telefónicas, hacer eficiente el consumo de la batería, tienen una batería, o sea, toda esa suma de tecnología, sí, pero usted compra un teléfono celular que es un bien final. Usted no compra en sentido estricto una batería. O ahora incluso son difíciles, ahora ya no vienen de cambiar, muchos teléfonos no permiten cambiar la batería, ¿no? Era como antes que uno sí podía comprar la batería por aparte. O yo no compro una aplicación, o sea, yo usuario del común no puedo comprar una aplicación para enviar mensajes. No, necesito el teléfono celular, porque es a través del teléfono celular que yo puedo enviar mensajes. Entonces eso. Y pues que justamente cuando la gente empieza a mirar, no, es que el proyecto consiste en comprar un software. No, no, no. El proyecto no es comprar un software. El proyecto no es la simple adquisición de una tecnología. O no es lo normal, sino que un proyecto incorpora eventualmente algunas tecnologías, pero incorpora la capacitación, incorpora la expectativa de retorno, eventualmente el proyecto es el que resuelve el dilema entre si compro la tecnología o la desarrollo, la creo de ceros, ¿sí? Entonces eso, desde cero, perdón, no de la empresa cero, sino la creo desde cero.
Entonces, cuando la gente muchas veces presenta proyectos o estructura, no es que el proyecto es comprar un software, no, o comprar una máquina, no. La tecnología es algo que se integra. Los proyectos son más complejos. O tienen, habría que, puedo corregir ahí y eventualmente el debate es, o sea, los proyectos tienen miradas más integradoras en términos de las dimensiones de uso, alcance, objetivos, métodos que se utilizan. Las tecnologías son fundamentalmente artefactos. Ahora, no, no son lo mismo y por tanto también conviene diferenciar. Cuando hablamos en los procesos de investigación, también ha ido cayendo en una circunstancia o una mente que pues surge muchas quejas, herramientas y de alguna manera conviene como y le soy sincero, es un primer ejercicio justamente para este curso, por lo cual resiste todo el debate, toda la crítica, resiste todos los aportes, bienvenidos además, pero porque es que justamente estaba yo en la reflexión de, venga, pues cuando la gente está en esto y entonces surgen como el de haga esto, haga lo otro, aplique esto, aplique lo otro, y en cambio la otra o tal otra no funciona. Entonces uno dice, oh, no, usted tiene que hacer esto pues la reflexión me surgió de estuve en Boyacá y discutíamos con y pues yo le decía, mire, nosotros nos hemos metido en la tarea de crear metodologías y a unos instrumentos propios, conectándonos con históricos que existen en algunos casos, otros que hemos ido construyendo nosotros. Nosotros hacemos investigación y desarrollo sobre procesoría, que es lo que nosotros hacemos como firma. Y él me decía, que va, eso todo inventado. ¿A que sí? Y, y pues claramente no, pero además tenemos claro que no, obviamente, y aquí así en el cliché, lo que en otros existe y se han inventado, aquí no necesariamente funciona en el contexto nuestro. Y entonces, claro, entonces vamos a organizar una tal que sea más entendible. Y entonces dijimos, bueno, por un lado, existen un conjunto de metodologías más cercanas a lo que es la gestión de las organizaciones. Y esas metodologías más cercanas a la gestión de las organizaciones, pues son de eso. ¿Que tocan los temas de innovación? Claro que sí. Están muy pensadas más en, no se quedan únicamente en la lógica de la innovación, sino que se valen de la innovación como un componente dentro de las dimensiones del proceso, de lo que implica la gestión. Sí, entonces hay planeación estratégica, ¿eh? Análisis del macroentorno, del microentorno, análisis de las mencionan bueno, aunque ahí diferenciando de pronto las metodologías en sentido estricto, ¿no? Entonces él me dijo que Pestel o PYA como matrices son herramientas, pero sí, las metodologías en general de planeación, planeación con enfoques participativos, planeación estratégica, y si hay planeación estratégica, entonces es decir, la planeación
operativa. Y entonces se juega ahí dos temas, por ejemplo, de la investigación de operaciones y las metodologías propias de la investigación de operaciones, ¿sí? Y la evaluación y entonces la construcción de indicadores, las metodologías asociadas a la evaluación. Un amigo que es muy experto me decía, eh, es que Ramiro, prácticamente la evaluación se vuelve un imposible. ¿Y por qué? Yo, pues porque es que usted aislar los efectos en sentido estricto de un proyecto hace que, que prácticamente sea imposible tener una evaluación certera. Sí, pues porque es que un proyecto es algo que se desarrolla en un contexto y usted a la final, ¿cómo es estricto si los efectos del proyecto, del contexto? O sea, si usted en un negocio le fue bien, que el dólar subió o el dólar bajó, tenía como un supuesto, pero a la final se dio, en fin, ahí hay un reto interesantísimo, pero no me voy a extender. Lo importante es que asociado a la gestión hay temas, entonces la planeación, la operación, las metodologías de estructuración de procesos. ¿Sí? Entonces aquí hablábamos, alguien mencionábamos a herramientas como Visagi, a herramientas de algo que se conoce como el BPM, el Business Process Management, que tiene sus métodos específicos, ¿no? Sus notaciones incluso y todo eso. La construcción de los roadmaps como metodologías asociadas a la gestión, y yo lo ubico en la gestión, aunque podría ubicarlo ahí como un punto intermedio entre gestión y, e innovación. Y entonces, y otros temas como por ejemplo la prospectiva, que para los que no están conectados, pues prospectiva es el ejercicio de planeación que se aborda en la lógica de horizontes de muy largo plazo, es decir, la planeación prospectiva busca fundamentalmente identificar esos eh, escenarios futuros o identificar la perspectiva tiene dos componentes por un lado, la identificación y caracterización, pero por otro, la movilización de voluntades para que se puedan construir escenarios de futuro. Y entonces se trabaja así en horizontes de 10, de 20 años, menos es lo común. Alguna vez vi a alguien haciendo uno de a 50 años y le dije, bueno, ya también exagera un poco y tal vez un poco difícil. Pero pues fundamentalmente el tema de perspectiva que es de cómo se incorpora en la gestión, pues tiene que ver un poco en cómo uno se plantea unos escenarios futuros que, que después, digamos, no solo vale, o sea, prácticamente imposible de decir así va a ser. ¿Sí? Uno puede prever. ¿Sí? Ahí sí que es cierto que hay absoluta incertidumbre entre. Pero pues, de forma complementaria lo que hace la perspectiva es decir, ok, si usted quiere que en 20 años este sea el escenario, pues las tareas que debe abordarlo son esta, es más o menos lógica. Ahora, metodologías de innovación y aquí, si, si yo me ubico, yo, yo tendría que decir que la gestión de innovación es todo el slide completo que están viendo, no solo cuadritos en verde. ¿Por qué? Porque las metodologías para innovar se, se quedan o digamos que son prácticas o específicas como un particular o para que eventualmente en uno o más procesos, nada de que utilice varias. Y segundo, pues en sentido estricto,
a eso le quitando siempre algunos elementos asociados a la gestión. Entonces, usted ve, por ejemplo, típicamente ninguna metodología de innovación habla de un propiedad intelectual en sentido estricto. ¿Sí? Es decir, usted aplique estas herramientas, estos métodos, estas técnicas, diligencia estos formatos, haga este paso a paso, pero casi ninguna habla de, venga, y esto haga pilas con, proteja, no. Y pues resulta que es innovar, no va a ser propiedad intelectual, pero es que una cosa va con la otra, lo que mañana vamos a ver. Entonces eso, StageGate, diseño, Jobs to be done, que es JDD o trabajo del cliente, algunas es como ingeniería de valor, las mismas técnicas de modelado de negocio, Juan, eh, las mismas técnicas de modelado de negocio. Hay una metodología que se llama Ford Innovation, que es de un de Bélgica, Gilles Van Wulfen. No, no es muy conocida aquí, pero me ha parecido que tiene como cosas muy interesantes. Algunas como por ejemplo la gestión de ciclo de vida del producto, otras como el concepto de ingeniería concurrente, ¿m? y pues son montones. Y no hay nada que le obligue a usted a casarse con una de ellas. Habrá algunas que son eficientes para alguna cosa, habrá otras que son eficientes para otra. Como les decía, por ejemplo, el caso de Jobs to be done es muy centrado en en lo que el cliente manifiesta como necesidad, como malestares, como cosas donde quiere mejorar. Y suele ser muy buena en la lógica, por ejemplo, de co-creación, pero es bastante ¿verdad? De los temas estratégicos o desconectada de los procesos de gestión. Aunque algunos han, por ejemplo, conectado Jobs to be done con modelo de negocio, con Canvas, pues se trabaja en la integración, pero aún así, pues eso le sigue faltando, ¿sí? Le sigue faltando algunos componentes de gestión. Y pues, también están las metodologías de gestión de proyectos, ¿no? Entonces ahí no sé si han escuchado hablar de la metodología marcológico que se aplica fundamentalmente en proyectos de banca multilateral y proyectos estatales. Las metodologías, o pues, el PMI más que una metodología es un gran cúmulo, o el handbook es un gran acumulado de conocimiento, ¿sí? En donde, bueno, tienen ahí unos esquemas de paso a paso y unas descripciones, diría yo, súper detalladas, que en la práctica, pues alguien me decía, eso nadie lo implementa completo, pero bueno. Los métodos, por ejemplo, de PER CPM, los métodos asociados al CPM es el critical, o sea, el método de ruta crítica. eh, y estos son investigación de operaciones en ingeniería industrial o los que vieron administración de empresas muy posiblemente han tenido contacto con eso. Pues fundamentalmente de ahí vienen, de PER CPM viene una herramienta como Microsoft Project. Porque por ahí viene, también se desprende el concepto de los diagramas de Gantt de recursos y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces esas metodologías así estructuradas pues vienen de allá. Y los métodos ágiles que ya hablamos un poco, entonces ahí hablan de Scrum y no sé, ustedes de pronto me ayudan con algunas otras que entran a jugar ahí, pero es un poco el contexto, todo lo que puede. Entonces, hay muchas.
Y pues ni hablar de las técnicas y herramientas, ¿sí? Técnicas de creatividad, pues que es para pensar, que es Camper, que eh, tableros de imágenes, que pues, montones. Eh, la herramienta Canvas del lienzo, y los tipos de lienzos que existen, pues están ahí como técnicas y herramientas. La metodología TRIS, que eso, excúsenme, no recuerdo la traducción, pero que es un tema de posición de problemas. Es sumamente, técnica es sumamente robusta, porque básicamente lo que hace es que para cada tipología de necesidad, un conjunto posible de soluciones, es una cosa muy conductual, muy eh, inductiva, creo, conductista, pero muy robusta, y la desarrolló por allá un soviética analizando patentes. Entonces, eso. Metodologías asociadas a la consulta, trabajo con expertos, por ejemplo, la metodología Delphi, que se utiliza en prospectiva en algunos casos. Metodologías asociadas al análisis de datos, ahora hay una cosa que llaman el hunting, que es como los cazadores de tendencias. eh, entonces se incorpora. Hay algo que se dice, y es una herramienta robusta de temáticas en la planeación, pero pues que se basa también en unas reglas de cómo efectivamente afecta a otro y ese tipo de cosas en causa-efecto. Todos los descripciones de embudos, funnel de innovación, lo de la tasa interna de retorno, la cálcula el cálculo del valor añadido, el cálculo del valor presente neto, herramientas de ponderación por factores, y eso es pues básicamente desagregar un problema en algunos factores que lo describen o que determinan su solución, y ponerle mayor peso a uno u otros con base en algún criterio determinístico, probabilístico. El análisis legal, entonces ya digamos es una cosa un poco más eh, basada obviamente en el conjunto de normas. Sobre esa base entonces se hace una orientación, se emiten dictamen en situaciones, se toman decisiones, y por ejemplo las técnicas de vigilancia tecnológica a la COPMEN de información, y sobre esa base también de determinar patrones, determinar tendencias, determinar elementos que no hubieran sido detectados sin el análisis justamente de toda esa información. Y bueno, ampliaría el concepto incluso a otro tipo de vigilancias comercial, estratégica, legal, no solo la vigilancia tecnológica. Entonces, ese este slide, insisto, puede estar eh, incompleto, pero aún, y seguramente, imagínense todo lo que ustedes pueden hacer. Y bueno, digo pueden, pues obviamente tener el dominio de todas esas técnicas, eso es que quisieran, ¿no? Pero pues finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? En colaboraciones habrá consultores que sepan de unas, habrá gente que sepa de otras, habrá capacitaciones donde aprendan de unas y de otras, y el panorama es muy amplio. Pero aquí comentarios. Ok. PMU, Cuerpo del Conocimiento de Gestión de Proyectos. Es chévere, o sea, es una integración de personas aportando conocimiento para ese concepto.
concepto o bueno, ese cuerpo del libro del PMI, del Project Management. Entonces, miren todo el panorama. Y esto lo hago es un poco que también, de algo entendamos, cuando hablamos de gestión, investigación, desarrollo e innovación, implica abordar algunas prácticas, o bueno, abordar gestión, metodologías asociadas a la innovación en sentido estricto, y podría incluso incorporar unos temas de metodología de la investigación, los que están en alimentos. Andrea está hoy o va a ver todo el curso. Está hoy Andrea. Pero los que están de ingeniería química, pues tienen los conceptos a algo que se llama analíticas, ¿sí? Que es una metodología pues de esa disciplina. Y entra ahí, pues ¿por qué? Porque una innovación en química, pues típicamente lo que tiene que hacer es eso. Eh, Hay muchos ámbitos en donde el ensayo error, y entonces en esa medida pues entran a jugar. Ahora, si yo voy a plantear un proyecto en donde hay que hacer o se espera desarrollar un nuevo producto y el producto construir una marca y asociado a una nueva marca desplegar una estrategia de marketing digital. Pues es un proyecto que tiene tres componentes. Asociados a esos tres componentes muy seguramente tendrá tres metodologías o cada componente tendrá el desarrollo del producto, lo abordaré, no sé, por ingeniería de valor, o modelado de negocio, por movimiento de diseño, por eh, el tema de la construcción de marca, lo haré con metodologías asociadas a diseño gráfico, grafía, y el tema digital pues lo abordaré también eventualmente porque hay que construir algunos componentes del software, entonces con metodologías de desarrollo y, y, y que aplico en algunos casos algunas técnicas creativas, en otros casos aplicaré mucho más parametrizadas, en fin. Entonces nótese que ahí el espectro es muy amplio y tal vez esto es una de las habilidades pues que obviamente es radiadora para los que trabajan en desarrollo, pues porque es un espectro muy amplio de saberes. Finalmente es también, y esto es clave, en que usted, oye, innovación, muchas veces entra más es en la acción de los métodos que en el alcance específico de unos fines o propósitos escritos en piedra, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a diseñar un nuevo producto aplicando metodologías, listo, hágale. O vamos a diseñar ese técnicas asociadas a juicios de expertos. Bueno, hágale. O vamos a incorporar primero como una primera vigilancia tecnológica en el. Listo. No, 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 no he encontrado una combinación que uno pueda decir es que no se puede hacer. Tal vez algunas que no son tan convenientes a veces del costo. Pues, me explico. Cuando uno habla de ingeniería, la ingeniería de valor es una técnica que tiene un esquema de certificación nacional. Son rigurosos, son sumamente exigentes, pero además es una técnica, una metodología que funciona muy bien en proyectos complejos de alto costo, porque ingeniería de valor fundamentalmente en cómo disminuir costos de proyecto o disminuir costos de
es una cosa que además está muy conectada con Six Sigma, con datos, con... Entonces, y pues ingeniería de valor, en algunos casos, en Colombia no, pero en Estados Unidos, los proyectos de inversiones que tienen X monto, no recuerdo el cual, tienen que tener un estudio de ingeniería de valor, sí o sí. Es decir, si no se hizo ese estudio de ingeniería de valor, el proyecto no es aprobado. Presentación. En este momento ya cargué la presentación de nuevo. Si está baja la señal aquí. Sin audio, sin video, sin audio, sin video. Todo sin audio, sin video. Bien. Vio el sonido, ok. Y ahora, listo. Supongo que ahí debe estar cargando la presentación en este momento. Es, ya pueden avisar si las... Sí, John dice que es que está ahí, pronto esperas que cargue. Ok, gracias Juan. Entonces, se me Estados Unidos, proyectos de inversión estatal deben llevar sí o sí un estudio de ingeniería de valor, porque esa ingeniería es que las alternativas que se evaluaron para el proyecto ya fue sometida a una metodología muy robusta que permitió identificar que efectivamente ese era el menor costo posible para el proyecto. Entonces, ese es un tema. ¿Listo? Un espectro que metodologías de gestión, metodologías de proyectos y un montón de herramientas. Y seguramente se quedan muchas por fuera. Entonces, dicho esto, pues el muy bien, no es pretenderlas todas, porque además no tiene ni mucho sentido. Y además, día a día están tantos nuevos medios, pero bueno, ahí se va trabajando un poco en eso. Entonces, y saber que existen esquemas para construir, para aplicar o implementar investigación desarrollo dentro de la empresa. ¿Mm? Y pues aquí nos devolvemos a nuestro enfoque integrador, en donde lo que es que, bueno, en la lógica de acción, desarrollo e innovación, pues usted tiene unas dimensiones asociadas a la estrategia, planear, hacer, verificar, ajustar, conectar y generar valor como un, dimensiones particulares de ese proceso, de eso, ¿sí? Que es importante a incorporar prácticas asociadas, no diría, trabajando, si ya creo
bueno, no, mentira, es una norma internacional, norma técnica colombiana, de gestión de conocimiento. Y yo no sé si sea, pues digamos, el camino más adecuado para entender, por lo menos implementar algunas prácticas, ¿sí? Y algunas herramientas. Entonces, ¿yo qué hago para identificar conocimiento? ¿Yo qué hago para adquirirlo? ¿Yo qué hago para desarrollarlo? ¿Yo qué hago para compartirlo? ¿Yo qué hago para almacenar conocimiento, para protegerlo, para realimentarlo? Y en nuestro esquema, pues también relación entre el modelo de negocio y las acciones de innovación y entonces entender cómo yo transformo objetos de conocimiento de un proceso de gestión dentro de mi unidad de investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, tener yo esa claridad tanto de las técnicas como de las cosas diferentes. Verbo y gracia. ¿Qué hago para generar ideas? Para generar ideas yo tengo unas carteleras, tengo buzones, tengo una vez al mes una reunión con el equipo de trabajo. Listo. Y bueno, yo genero esas ideas y esas ideas las llevo, las evalúa y determina si se emite una instancia de decisión, definiciones. Está conformado ese comité por quién? Por X o Y personas. Y se reúne una vez al mes, entonces tiene un procedimiento. Seguramente como se reúne una vez al mes, entonces pondrán que, bueno, para que entre en el comité de la próxima semana tiene que estar incorporado con un estudio previo esta semana, procedimiento. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, ¿en qué momento de proyecto? Bueno, pues empieza ahí a aplicarse lo mismo y ese tipo de cosas. Sí. ¿Y cuál es entonces esto pues, valga valga de nuevo, qué pena, pero pues este modelo conceptual nosotros lo desarrollamos con todo el detalle en el curso de formación de consultores. Todo el curso está estructurado, sobre la base de ese modelo conceptual de los objetos de conocimiento. Pero aquí lo que quiero hacer visible es fundamentalmente que pues usted lo que hace es la gestión de las actividades, las articula con base en esta ontología, que es ideas, oportunidades, proyectos, tecnologías, productos, servicios y nuevas empresas, nuevas unidades de negocio. Entonces, ¿usted qué hace para generar ideas? Pues yo hago una jornada de ideación. ¿Y en la jornada de ideación qué va a hacer? Voy a aplicar 6 sombreros para pensar. Listo. O voy a utilizar un tablero con notas POSIT. Listo. O voy a hacer lluvia de ideas. Listo. Y voy a copiar ese pequeño formato. Listo. Miren que ahí usted no se pega ni de una técnica, ni de un método, ni de una herramienta. Ponderación por factores. Bueno, para que o voy a llevarlo al comité y el comité haya reunidos entre todos, definimos el tema a partir de nuestro conocimiento empírico, de nuestra... puede ser también todo tipo de cosas. Entonces, esta ontología lo que permite es justamente integrar todo esto que les mostraba en la anterior diapositiva. ¿Por qué? Porque son muchísimas cosas, posibilidades. Casarme yo con una sola puede ser práctico, y pues con más veras. Pero en la medida en que se hace robusta mi investigación y desarrollo,
Es que, y no necesita ser pues una cosa, megaproyectos o montones de proyectos. Ya les di un ejemplo práctico. Un proyecto que incorpora, que integra el producto, desarrollar la marca, desplegar una estrategia de marketing digital para ese producto, ya de plano necesita trabajar sobre 3 metodologías. Y de plano necesita aplicar básicamente unas 10, 15 técnicas diferentes. Una metáfora, y esto, ¿por qué el enfoque integrador? Lo que les estoy planteando aquí, o lo que les pretendo hacer aquí con estas, con estas y en este mensaje es, pues, es que usted no puede pretender resolver todo con un martillo. Hay una frase de alguien, ¿no? Sí, ve todo como si fueran puntillas, arreglarlo todo como con un martillo. Pues no, no, justamente pues financiera tiene técnicas y herramientas. La creación de empresas del emprendimiento y la incubación de negocios tiene técnicas, métodos y herramientas. Todos, cada uno de ellos tiene eso. Y sería necio pretender aplicar un único método para todo. Y ya para terminar, hoy terminamos un poquito más temprano. Bueno, si hay preguntas, obviamente. Eh, Cuando yo incorporo o llevo estas actividades de investigación y desarrollo dentro de mi enfoque integrador, eh, eso, pero pueden sacar lo que está ahí, flechitas, son unos a los que solicita conciencias en el proceso de reconocimiento, o están descritos de forma similar. Pero realmente el tema de cómo cruzo la acción en mi proceso y cómo la puedo llevar justamente a estos enfoques del enfoque integral. Pues, un lado, por decir primero que todo, pues que la evaluación se basa justamente en medir, ¿sí? Y en medir qué, pues medir qué voy haciendo y conforme pues, tengo mecanismos sobre el cual el gran reto es que sean verdaderas medidas objetivas. Y bueno, ahí hay un punto en donde también hay mucho por descubrir, pero vale la pena. ¿Qué indicadores tenemos? Entonces, típicamente, por ejemplo, el formato de conciencia dice cuántas ideas generó. La cuestión es, venga ahí, dependiendo de qué llame usted idea, y aquí volvemos a un punto conceptual importante, y es que nosotros en nuestra de lo que es un muy, muy simple. Y entonces es polvo simple decir, es que en una jornada tuvimos 500 ideas, realmente como son simples, busca es que no se mide por el número de ideas. Posiblemente no salgan sino 5, pero esas 5 fueron tan robustas que maduraron. Entonces, ideas con conciencias. Pero, por ejemplo, proponemos un tema alternativo y es, venga, por ejemplo, desarrolló usted tantos talleres, tantas reuniones, y si hicimos 2 concursos, o sea, número de acción personalmente me parece a mí, a mí
mucho más asertivo y decir, es que es ideas y entonces el otro año tener 50 ideas y vamos a incrementar en 10% la generación de ideas. Realmente, por lo menos desde el enfoque conceptual nuestro. Alguien me decía, no, pero es que si la idea era con más estructura, bueno, pero aún así, con el número como un índice, esas ideas que se estructuran, maduran y son evaluadas como oportunidad, tal vez sí valga la pena hacer ese conteo. Pero pues ya dijimos también que justamente la evaluación de oportunidades es asociada, por ejemplo, a un comité. Entonces, hacer una valoración, una medición de cuántas veces se reúne el comité en el año puede ser interesante, pero pues también tiene su valor relativo. Es decir, si el comité es una vez al mes, ¿para qué reunirse? Si el comité del comité, ¿no? Tal vez que no están llegando los mientos a los fines. Uno, o tal vez es que no se ha madurado la cultura de que se reúne, en fin, ese tipo de cosas, ¿sí? Finalmente también hay un tema y es que la frase que ella de que si quiere que algo no funcione, cree un comité, eh, pues bueno, pues habría que mirar un poco cómo está funcionando. Pero muy importante es sí tener como esa dimensión de que fuimos capaces de detectar oportunidades de innovación, evaluamos y desechamos o evaluamos y echamos a andar, pero que, digamos, somos activos en por lo menos detectar estas oportunidades. Si uno lo lleva hacia un paralelo con las ventas, pues típicamente es como un concepto del lead, ¿no? El de, oiga, hicimos la publicidad, hicimos la estrategia de mercadeo con ta, y alguien levantó la mano preguntando. Ok, entonces en la medida en que eso sucede, en la medida en que alguien levanta la mano, para mí eso es una oportunidad. No he vendido, pero sí. Entonces lo mismo también. Yo identifico algo, lo estructuro y veo que eso es una oportunidad de innovar. No la he echado adelante, pero la evalué. Cuando se habla de los proyectos, entonces también es clave categorizar los proyectos, por un lado por las tipologías, poco para saber efectivamente dónde nos, si son proyectos de investigación, de desarrollo e innovación. Muy seguramente en las empresas habrá muchos proyectos de innovación, muy poquitos de investigación, pero pues esto también, o sea, la cosa no es solo quedarse diciendo, es que sabe que nosotros nos vamos a dedicar solo a innovar y no vamos a hacer investigación. Y pues resulta que eso en un principio es razonable, pero en el largo plazo no es tan sano. Volvemos a lo que les planteaba como conceptos de organización ambidiestra y entonces si usted tiene esa capacidad de mirar el presente para, de explotar en el presente las oportunidades, pero también de visualizar cuáles serán las oportunidades del futuro, pues ahí usted entonces, mucho de lo que está contemplando a futuro tiene que ver más con investigación que con innovación en sentido estricto, o proyectos asociados al desarrollo tecnológico. Y obviamente saber si están iniciados, echarlos a andar, si ya hay recursos, si están iniciados, si están ejecutándose, o si están por terminar o terminaron y ya lo que van a entregar es resultados concretos. Entonces, esa forma de evaluar y de saber cómo, por ejemplo, de año a año evolucionan esos indicadores de eh, número de proyectos. El número de tecnologías inventariadas y Colciencias pide la caracterización tipo TRL, el Technology Readiness Level.
que, que valga decirlo, pues a mí me parece que es me parece, no, o sea, que considero que es una forma interesante de hacer una, pero si la tecnología que vimos, ¿sí? Por ejemplo, Colciencias habla de unas actividades como y proyectos TR, porque es que lo que uno hace en un proyecto es justamente mover de, y bueno, si no, si estamos todos alineados en que es TRL, ¿sí? La escala que utiliza la NASA para determinar el nivel de... Entonces, lo que uno hace con un proyecto típicamente es, por decir algo, llevar una tecnología que estaba en lo conceptual a un prototipo. O eventualmente en un proyecto puedo llevar una tecnología que estaba en lo conceptual al producto final. Es muy audaz, pero puede pasar. Entonces, yo hacer el inventario de tecnologías caracterizadas como un TRL, o sea, en la escala TRL, bien. Pero aquí me conecto con los proyectos y yo podría hacer un índice de cuánto TRL gané en el año. Es decir, cuánto de lo que estaba en nivel 2 lo llevé a nivel 3, a nivel 4, a nivel 5 o con un proyecto lo llevé a nivel de nivel 2 a nivel 7. Entonces gané 5. Y si sumo mis proyectos, entonces puedo hacer un indicador de cuánto eh, valor gané, entre comillas, asociado a eso. Está. Y esa es una forma. Pero inventaría las tecnologías y reconocer. Número de productos desarrollados, lanzados y poder haber hecho indicadores asociados a cómo le pega eso a las ventas, a los ahorros, a la productividad. Eso es clave. E incluso alguna vez vi, no sé si todavía, pero esta empresa Quala, multinacional, produce los quipitos, las piruletas, está pues muy fuerte en los de aseo personal. Hay una infografía muy bonita de cómo año a año iban lanzando, qué productos iban lanzando año a año. Era muy, me pareció muy bonita y hacer eso también, hacer esas infografías y esas líneas de tiempo con nuestras empresas, pues es un ejercicio de aprendizaje muy valioso. Y pues obviamente las unidades de las incubadas o incluso las acciones asociadas a intraemprendimiento de forma, pues me parece más, puede romperse la cabeza creando métodos de muy simple. Dentro de un trabajo que hicimos, pues tenemos un modelo de medición de acción muchas dimensiones y muchas miradas de mucha gente. Entonces, pero pues esto, ¿cuál es el quick aquí? La revisión recurrente de estos indicadores, que no espere, pues, yo diría que siquiera cada 3 meses un poco mirar el tema, el seguimiento. Una variable importante que, por ejemplo, se utiliza también y que está ahí, la TTM, las palabras, utilizan mucho también el concepto del tiempo al mercado, el time to market en inglés, y básicamente también lo que busco es medir un poco y es, por ejemplo, cuánto tiempo se gasta la organización desde que la oportunidad hasta tener la primera factura. Ahora, esto exige unos arreglos homogéneos o cuasi homogéneos.
¿sí? Me explico. Pues no mercado de una nueva versión del software, que es una industria supremamente ágil, donde hay versiones de cada software cada mes, a pensar, por ejemplo, en un producto alimenticio que después de que lo logro diseñar y crear, tengo que ir al INVIMA a que me dé el registro y posiblemente le involucre un tiempito. Entonces resulta que es un tiempo que yo no controlo y pues termino castigando ese tiempo al mercado, ¿sí? Entonces yo puedo comparar productos alimenticios eh, en su proceso y desarrollo, ellos son homogéneos, casi homogéneos, pero no puedo comparar la actividad de una empresa con otra, ni puedo tan fácilmente, aun siendo del mismo sector, y si fueran del mismo sector, pues incluso puede resultar muy difícil hacer unas comparaciones de ese estilo. Pero pues sirve mucho también un poco esa reflexión y esa trazabilidad a veces de vea. Hace un año se nos ocurrió y hoy estamos facturando. Hay un, nos valemos de él en, y resulta que hay empresas españolas y resulta que hay un caso de una empresa que tardó más o menos 25 años en lanzar un producto al mercado. O bueno, en tener éxito en la innovación. Lo lanzó como a los 10 años y le fue mal, porque el mercado no estaba preparado para la novedad. Es una cosa, o sea, se adelantaron mucho. Entonces, eso suele pasar y todas esas métricas pues ayudan. La evaluación, finalmente, métricas de medir de forma continua y recurrente para saber funcionando los procesos y en ese entender cómo fortalecer la gestión de investigación, desarrollo y innovación. Entendiendo en dónde fallamos, ahí se cortó un poco el sonido, y entendiendo en dónde fallamos, en dónde podemos fortalecer nuestra propia gestión. ¿Listos? No sé si hay preguntas. Buscar incluso como parte de su actividad de aprendizaje autónomo una herramienta que se llama Vima, y se las copio en el chat. Vima es un software de gestión de innovación que tiene incluso una versión gratuita para pequeña y mediana empresa. Y pues hemos tenido la oportunidad de hablar con las empresas que desarrollan la herramienta. Nos parece interesante. Y como bloques tradicionales, pues a es basura, te va a arrojar basura. Entonces, bueno, ayuda a dar enfoque, ayuda a estructurar algunas acciones particulares. Es muy bueno en la conexión de la gestión de quejas del cliente y de sugerencias del cliente y eso con los procesos de innovación. Pero vuelve lo mismo, si no tienes conceptualización, si no tienes además posibilidades de llevar a la acción, pues simple y sencillamente el software no, ningún software innova por ti. ¿Sí? Ningún software innova por la empresa. Son herramientas, instrumentos de ayuda, pero no son la médula del proceso. ¿Listos? No sé si hay inquietudes, dudas. ¿Se volaron todos? Entonces, bueno,
Jorge, no, bueno, no. Ahorita video es el tema.